Mi nombre es Bartolomé Navarro Méndez y soy el autor de 6 libros que se han publicado en Amazon y que sirven para la preparación de los supuestos prácticos de gestión del Estado. Son libros orientados a la preparación de la parte del temario de gestión financiera, contratación y subvenciones. No entrarían, por tanto, en estos libros la parte del temario de Derecho Administrativo General, excepto contratos y subvenciones, lógicamente, y tampoco entraría la parte del temario de Administración de Recursos Humanos. Estos supuestos prácticos vienen ya resueltos, vienen con respuestas ampliamente comentadas, como después veremos. Estos serían los 6 libros publicados sobre la resolución o para la resolución de supuestos prácticos de gestión financiera, contratación y subvenciones. Libros enfocados al examen real que se entiende tendrá lugar a lo largo del año 2026 o el siguiente para las oposiciones al cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado. Vamos a describir el contenido, la estructura de cada uno de estos libros. Comenzaremos por el Manual de Conceptos Básicos sobre Gestión Financiera, Contratación y Subvenciones. Los conceptos básicos recogidos en este manual son conocimientos mínimos, ideas fundamentales y esenciales que sirven como base para comprender las distintas partes del temario de gestión financiera, contratación o subvenciones. Estudiando y conociendo los conceptos básicos que se facilitan en el presente manual, así como los numerosos esquemas que también se ofrecen, como después veremos, se estará dando un repaso a todo el temario de gestión financiera, contratación y subvenciones. Es decir, que este manual, además de aprender los conceptos básicos que es necesario conocer para afrontar un supuesto práctico a desarrollar, pues también sirve para estudiar la normativa de sus aspectos básicos. Es importante también comentar que, como después también veremos, en cada concepto básico se indica el número de supuesto o supuestos y dentro de estos la pregunta o preguntas de los volúmenes de supuestos prácticos, de los 4 volúmenes de supuestos prácticos, para cuya resolución es necesario conocer dicho concepto básico. En concreto, el presente manual de conceptos básicos sirve para que, antes de que el opositor, que el alumno, intente contestar a cualquier pregunta de los volúmenes de los supuestos, pues pueda consultar algunos conceptos importantes que deberá tener en cuenta para poder responder adecuadamente a la pregunta. En cuanto a la estructura del manual de conceptos básicos, comentar que para una mejor localización de los distintos conceptos básicos, lo mejor y más práctico es consultar primero el índice del libro, que está dividido en 3 áreas fundamentales: conceptos básicos sobre gestión financiera, conceptos básicos sobre contratación y conceptos básicos sobre subvenciones. En definitiva, este sería el índice básico del manual. Los 3 apartados principales están divididos a su vez en subapartados. El apartado 1, conceptos básicos sobre gestión financiera, tiene 11 apartados. La Ley Anual de Presupuestos Generales del Estado, conceptos básicos sobre la estructura de los gastos y de los ingresos, gastos e ingresos imputables a los distintos capítulos, conceptos básicos sobre la especificación de los créditos, sobre la vinculación, conceptos básicos sobre las modificaciones presupuestarias. Aquí entrarían todas las modificaciones presupuestarias como las transferencias de crédito, generaciones, créditos extraordinarios, incorporaciones. Conceptos básicos sobre el procedimiento de ejecución del presupuesto, conceptos básicos sobre los documentos contables, conceptos básicos sobre obligaciones de ejercicios anteriores, conceptos básicos sobre compromisos plurianuales, conceptos básicos sobre la gestión económica de las retribuciones y conceptos básicos sobre el control de la ejecución del presupuesto, el control ejercido por la IGAE. Estos apartados, a su vez, se dividen en otros subapartados, como después veremos.
El apartado 2, conceptos básicos de sobrecontratación, se divide en estos 4 apartados. Aspectos generales sobre contratación, preparación e inicio del expediente de contratación, conceptos básicos desde la aprobación del expediente de contratación hasta la adjudicación y formalización del contrato, conceptos básicos durante la ejecución del contrato y hasta su cumplimiento, conceptos básicos después del cumplimiento del contrato y hasta el fin de la garantía. Como vemos, aquí vamos a seguir un orden lógico en la ejecución de los contratos, desde que se inician los expedientes de contratación, desde que se aprueba el gasto y el expediente de contratación hasta que se formaliza el contrato, los diferentes actos que se realizan, la licitación del contrato propiamente dicha. Una vez formalizado el contrato, pues los principales conceptos que debemos conocer durante la ejecución del contrato y hasta su cumplimiento, como podrían ser las modificaciones de los contratos, la cesión de los contratos, la revisión de los precios, etc. Y por último, en el apartado 2.5, conceptos después del cumplimiento del contrato y hasta el fin de la garantía, pues sería la recepción de los contratos, la certificación final de las obras, etc. En cuanto a conceptos básicos sobre subvenciones, tenemos 4 apartados: conceptos básicos o aspectos generales sobre subvenciones, actos de carácter presupuestario, subvencional, de control y contables, procedimientos de concesión de subvenciones y órganos competentes, y temas relacionados con el reintegro de subvenciones, infracciones y sanciones. Pues bien, vistos estos aspectos generales, el índice básico del manual, vamos a pasar a ver en el libro propiamente dicho, en el manual de conceptos básicos, todos estos subapartados y profundizaremos un poco más en la organización, en cómo está organizado este manual de conceptos básicos. Bien, pues ahora ya estamos en el índice del manual de conceptos básicos. El índice en el que, como hemos visto anteriormente, están todos los conceptos básicos que es necesario conocer para resolver los supuestos prácticos. Hemos visto que este manual tiene 3 apartados básicos. El apartado 1, conceptos básicos sobre gestión financiera, que se dividía en una serie de subapartados. Aquí vemos los subapartados: Ley Anual de Presupuesto General del Estado, conceptos básicos sobre la estructura de los gastos y de los ingresos, conceptos básicos sobre los gastos e ingresos imputables a los distintos capítulos, especificación de los créditos, la vinculación. Por ejemplo, aquí tenemos la vinculación, el concepto básico sobre la vinculación de los créditos en el Estado, sobre la vinculación de los créditos en los organismos autónomos. Si queremos ver, por ejemplo, este concepto básico, especificación de los créditos en organismos autónomos, nos tenemos que ir a la página 79, al apartado 31 de la página 79. Y bien, en la página 79 del manual tenemos efectivamente el apartado 31, especificación, vinculación de los créditos en los organismos autónomos. Aquí se especifica la normativa aplicable a este concepto básico, una descripción concreta y específica del concepto básico de vinculación de los créditos en organismos autónomos. Incluso se incluye en algunos conceptos básicos, se incluye un esquema aclaratorio de ese concepto básico. A continuación vendrían los supuestos y concretamente las preguntas de los supuestos para los que es necesario conocer este concepto básico de vinculación de los créditos en los organismos autónomos. Aquí tenemos varios supuestos del volumen 1, un supuesto del volumen 2, 2 supuestos del volumen 3 y otros 2 supuestos del volumen 4, en los cuales es necesario conocer, o para los cuales es necesario conocer este concepto básico, o es necesario conocer la vinculación, cómo vinculan los créditos en los organismos autónomos. Tenemos aquí, por ejemplo, en la pregunta 2 del supuesto 1, la pregunta 3 del supuesto 3, en la pregunta 3 del supuesto 6, la pregunta 4 del supuesto 48, la pregunta 3 del supuesto 51, y así con todos. Veamos, por ejemplo, la pregunta 2 del supuesto 14.
veremos cómo allí en esta pregunta 2 del supuesto 14 se recomienda conocer este concepto básico. Vamos por tanto al supuesto 14 que está en el volumen 1. Para ver la pregunta 2 del supuesto 14 del volumen 1 nos vamos al índice de dicho volumen 1. Aquí en el índice están las páginas, se describen las páginas donde están cada una de las preguntas de los supuestos y la resolución de las preguntas de los supuestos. El enunciado del supuesto 1, del supuesto 2, 3 y nos iríamos al supuesto 14. El enunciado del supuesto 14 que está en la página 361 de este volumen 1. Vamos a esta página. Página 361 de este volumen 1. Enunciado del supuesto 14. Aquí tenemos un enunciado. Nos dan distintos datos sobre una situación ficticia en un organismo autónomo. Y en base a este enunciado se plantea una serie de cuestiones. Vamos a ver la cuestión 2 de este supuesto 14 en el que, como hemos visto, se recomienda, o vamos a ver si se recomienda conocer el concepto básico de vinculación de los créditos en organismos autónomos. Nos vamos a la resolución de esta pregunta 2. Aquí tenemos la resolución de la pregunta 1 y aquí vendríamos a la resolución de la pregunta 2 del supuesto 14. La pregunta 2 en la que se pide que en relación con el cuadro de créditos que nos muestran en el enunciado relativo a un organismo autónomo se pide indicar el crédito disponible a nivel de vinculación en los créditos del capítulo 2 del organismo autónomo. Y también se pide calcular la cuantía del crédito comprometido del capítulo 6 que está pendiente de reconocimiento de la obligación. Pues bien, para responder a esta pregunta es necesario conocer todos estos conceptos básicos. Para conocer estos conceptos básicos los tenemos que haber visto o los tenemos que ver antes de responder o de intentar responder a esta pregunta. Nos tenemos que ir al manual de conceptos básicos y repasar estos conceptos. Estos conceptos que están numerados por el apartado y son fáciles, por tanto, de localizar en el índice del manual de conceptos básicos. Vemos que está el apartado 31, especificación, vinculación de los créditos en organismos autónomos, que es el concepto básico que estábamos viendo en el manual de conceptos básicos. Por lo tanto, se comprueba que los conceptos básicos se pueden encontrar bien porque se recomienda conocerlos al responder una determinada pregunta de un supuesto, o bien directamente en el manual de conceptos básicos, en el índice también podemos localizar este concepto básico. Por lo tanto, volvemos al manual de conceptos básicos, al concepto 31, efectivamente, como hemos visto, se recomienda conocer este concepto básico para resolver la pregunta 2 del supuesto 14 que acabamos de ver. Y así sería con todos los conceptos básicos del manual de conceptos básicos. Vemos que en todos los conceptos básicos, además de una descripción de ese concepto básico, una explicación de ese concepto básico, muchas veces aparece también un esquema. Como en este caso, créditos considerados vinculantes en la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y las preguntas y los supuestos donde será necesario conocer este concepto básico de créditos considerados específicamente como vinculantes en la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Si continuamos con el índice, ya hemos visto el apartado 31, especificación, vinculación de los créditos en organismos autónomos. Podemos continuar con el índice, vemos que existen numerosos conceptos básicos dentro de cada apartado. Por ejemplo, en créditos extraordinarios y suplemento de crédito tenemos estos conceptos básicos que es necesario conocer. Si queremos ver
los supuestos prácticos en los que para los que es necesario conocer un determinado concepto básico, como sería, por ejemplo, la financiación de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el Estado o en organismos autónomos, nos vamos al apartado 48. El apartado 48 que está en la página 118. Aquí vemos que efectivamente en la página 118 está el concepto básico de financiación de créditos extraordinarios y de suplementos de crédito en el Estado o en organismos autónomos. Viene una pequeña descripción de este concepto básico, un esquema de cómo es la financiación de los créditos extraordinarios o suplementos de crédito tanto en el Estado como en organismos autónomos, y también los supuestos y las preguntas donde es necesario conocer tanto cómo se financian los créditos extraordinarios o suplementos de crédito en el Estado, que serían en estos dos supuestos prácticos, o cómo se financian los créditos extraordinarios y suplementos de crédito en organismos autónomos, que serían en todos estos supuestos prácticos. Si nos vamos a cualquiera de estos volúmenes de supuestos prácticos, podremos comprobar que allí, en las preguntas, se recomienda conocer este concepto básico de financiación de crédito extraordinario o de suplemento de crédito, ya sea en el Estado, ya sea en organismos autónomos. Si continuamos con el índice, vemos el apartado 2, conceptos básicos sobre contratación, donde también en los distintos subapartados se van consignando una serie de conceptos básicos, aspectos generales sobre la contratación, aspectos o conceptos básicos sobre la preparación e inicio del expediente de contratación, conceptos básicos que es necesario conocer desde la aprobación del expediente hasta la adjudicación y formalización del contrato, conceptos básicos que es necesario conocer durante la ejecución del contrato y hasta su cumplimiento. Por ejemplo, aquí si queremos comprobar el concepto básico de cesión de los contratos o cesión de los derechos de cobro, nos tenemos que ir a la página 370. Efectivamente, en la página 370 está el concepto básico de cesión de los contratos o cesión de los derechos de cobro, la normativa aplicable, una explicación de en qué consiste la cesión de los contratos o la cesión de los derechos de cobro, y el supuesto donde es necesario aplicar este concepto básico. En este caso tenemos el supuesto 36.1, la pregunta 1 del supuesto 36 que está en el volumen 3. Si nos vamos al volumen 3, a este supuesto 36 y a esta pregunta 1, veremos que allí recomiendan conocer este concepto básico de cesión de los contratos o cesión de los derechos de cobro. Si seguimos en el índice del manual de conceptos básicos, el apartado 3, conceptos básicos sobre subvenciones, pues tendríamos los mismos apartados que ya hemos comentado anteriormente. Aspectos generales sobre subvenciones, actos de carácter presupuestario, subvencional de control y contables, todos con sus respectivos conceptos básicos, los procedimientos de concesión de subvenciones y los órganos competentes, y aspectos relacionados con el reintegro de subvenciones, infracciones y sanciones. Y, siguiendo el mismo sistema, si queremos visualizar cualquiera de estos conceptos básicos, nos indican aquí la página en la que está este concepto básico, tendríamos que ir a la página y consultar ese concepto básico y los supuestos prácticos en los que se utiliza o es necesario conocer ese concepto básico. Otro aspecto interesante de los conceptos básicos es que al final de cada uno de ellos se recomienda un artículo del libro de introducciones, que veremos más adelante, un artículo del libro de introducciones donde se pueden ampliar conocimientos sobre este concepto básico. Por ejemplo, aquí en el concepto básico sobre las modalidades de procedimiento abierto en contratos de suministro o servicios, nos recomiendan ir a los artículos 156 y 159 del libro de introducciones, en el que se puede ampliar información. Para ello, nos tendríamos que ir al libro de introducciones y consultar allí esta introducción en concreto.
Si nos vamos al libro de introducción, efectivamente, en el índice, como después veremos cuando describamos con un poco más de detalle este libro, en el índice están todas las normas del temario con sus respectivas introducciones. Vamos a ver el artículo 156 de la Ley de Contratos del Sector Público, que es la que nos recomienda el Manual de Conceptos Básicos para ampliar conocimientos. Nos vamos a la Ley de Contratos, a las introducciones de la Ley de Contratos. Artículo 156, 159 de la Ley de Contratos del Sector Público. Modalidades del procedimiento abierto y contratos de suministro y servicios, que está en la página 203 del libro de introducciones. Nos tenemos que ir a esta página de este libro y aquí efectivamente tenemos la introducción de los artículos 156 y 159, una introducción que nos sirve para supuestos en los que se pida explicar las tres modalidades del procedimiento abierto para contratos de suministro de servicios. Aquí tenemos una introducción extraída de esos artículos 156 y 159 en las que se explican las modalidades de procedimiento abierto para contratos de suministro de servicios. Estas son las introducciones que utilizaremos para responder a los supuestos prácticos en sí, que después veremos más adelante. En definitiva, vemos que tenemos en este manual 274 conceptos básicos con los que prácticamente se abarca todo el temario susceptible de aparecer en un supuesto práctico de las oposiciones a gestión del Estado. Pues nada más, acabamos de ver la estructura que presenta el Manual de Conceptos Básicos sobre Gestión Financiera, Contratación y Subvenciones. Hemos visto sus diferentes apartados, cómo se estructuran los conceptos básicos y ya pasaremos en el próximo vídeo a estudiar la organización, cómo se estructura el libro de introducciones fundamentales para resolver supuestos prácticos de las oposiciones al cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado. Este sería un libro complementario del Manual de Conceptos Básicos. Muchas gracias y un saludo.